Buen día, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. José Mauricio Castro dice, si alguien sabe dónde dejan las clases grabadas. Quiero ver las clases del martes. Bueno, yo ya no estoy grabando las clases porque el Google Meet no permite ya la grabación, ¿no? No sé si alguno de sus compañeros tal vez esté grabando las clases y él las puede compartir ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Hay alguien que sepa si la están grabando las clases? ¿Hay alguien? ¿Alguien? Parece que no. Ok. Bueno, si alguien sabe de alguien que esté grabando las clases, las ponen ahí para que compartan con sus compañeros. Muy bien, vamos a comenzar entonces la clase. En la clase anterior habíamos visto el método de Gauss, el método de eliminación de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones. Y habíamos visto también que la técnica de pivotación es una técnica obligatoria. Entonces, la técnica de pivotación consiste en permutar filas con dos objetivos, ¿no? En primero, para evitar ceros en la posición del pivote, y el segundo, de disminuir los errores de redondeo. Para ello se elige al mayor coeficiente en valor absoluto de la columna del pivote, ¿sí? Entonces yo les dejé ahí en plataforma dos ejercicios para que ustedes los analicen, ¿no? Porque ahí se están aplicando todas las reglas que habíamos hablado en clase, ¿sí? Entonces voy a explicar rápidamente lo que se hizo en este ejercicio para que ustedes lo entiendan bien y desarrollen también la habilidad para ustedes resolverlo después solo, ¿no? Aunque sé que ustedes ya conocen este método, pero tal vez en el procedimiento técnico les sea un poquito diferente. Entonces sería bueno que cualquier duda que tengan me lo preguntan, ¿ya? Ok, entonces el objetivo es resolver este sistema, ¿no? Trabajando con tres cifras significativas. Entonces vamos a aplicar también las reglas de redondeo, ¿ya? Ok, entonces en el paso inicial simplemente copiamos nuestro sistema en nuestra planilla electrónica. Bueno, en esta tabla, ¿no?, que pudiéramos utilizar, hay un Excel, ¿no?, para trabajar también en Excel. Ok, entonces en este formato de tabla copiamos la matriz de coeficiente A y al ladito colocamos el vector de términos independientes. El primer paso sería eliminar la columna 1, es decir, tendríamos que eliminar estos coeficientes que están por debajo de la diagonal principal. Entonces, para ello, el pivote va a ser el coeficiente que está, en el caso de la columna 1, ¿no?, el coeficiente que está en la posición A11, ¿no? Siempre el pivote va a estar sobre la diagonal de cada columna de cada paso. Entonces, en el paso 1, pivote A11. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el coeficiente que está en la posición del pivote es el mayor de la columna 1 en valor absoluto. Como vemos claramente que 3 no es ni mayor a 5, ni tampoco es mayor al valor absoluto de menos 6, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer una permutación de filas previo a la eliminación de la columna 1, ¿no?, de manera de llevar el coeficiente de mayor valor absoluto a la posición del pivote. En este caso, el mayor coeficiente en valor absoluto es el que está en la fila 3, ¿no? Entonces, el objetivo es hacer una permutación de toda la fila 3
con toda la fila 1, ¿no? Toda la fila 3 se va a ir a la posición de la fila 1 y la fila 1 se va a ir a la posición de la fila 3, que es lo que estamos indicando acá en el paso 1'. Este apóstrofe que hemos colocado nos indica que antes de eliminar la columna 1, vamos a hacer permutación de filas, ¿ya? Y solamente vamos a hacer una permutación de fila, nada más, ¿no? Una permutación de fila por cada paso, ¿ya? En este caso, en el paso 1, solamente podemos hacer una permutación de fila. Entonces, y es la que estamos indicando en las operaciones, ¿no es cierto? La fila 1 con la fila 3 y la fila 3 con la fila 1. Eso es solamente corresponde a una permutación. Por lo tanto, entonces en este paso intermedio solamente procedemos a reordenar nuestro sistema, ¿sí? Una vez que hemos permutado la fila 1 con la fila 3, ahora sí procedemos a eliminar los coeficientes de la columna 1, ¿sí? Para ello, entonces, vamos a hacer solamente operaciones en la fila 2 y en la fila 3. Nada más, ¿no? La fila del pivote, que ahora el pivote va a ser este de acá, ¿no es cierto? El -6 ya es el pivote. Esa fila, la fila del pivote, ya no se modifica. Entonces, no se hace ninguna operación sobre la fila 1. ¿Sí? Ok. Las operaciones que se van a hacer sobre la fila 2 y fila 3 está relacionada a la fila 1, ¿no es cierto?, en ambos casos. Y la fila 1 va a estar multiplicada por un coeficiente multiplicativo correspondiente a la fila donde vamos a eliminar el coeficiente. Como en el primer paso vamos a eliminar el coeficiente que está en la fila 2, entonces el coeficiente multiplicativo en el numerador, ¿no?, va a estar el coeficiente que queremos eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote, ¿sí? Lo mismo, el coeficiente multiplicativo que vamos a utilizar para eliminar la fila 3, ¿no?, la columna 1, va a ser el elemento que vamos a eliminar en la fila 3, ¿no?, que es el 3, dividido entre el pivote. ¿Sí? De esa manera, entonces, conformamos el coeficiente multiplicativo que se utilizará en la fila 2 y el que se utilizará en la fila 3. Ok. Entonces, haciendo operaciones, ya sabemos que en estas dos posiciones se nos van a anular los coeficientes, pero la operación se ejecuta sobre toda la fila, ¿no? Sobre toda la fila 2 y sobre toda la fila 3. De manera que cada uno de estos coeficientes se va a transformar, ¿no es cierto?, a los coeficientes que están en el paso 1. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a ejemplificar ahí cómo se hicieron las operaciones, ¿ya? Vamos a borrar todo. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde salió este 1,83? El resultado de 1,83 surgió de hacer la operación, ¿no es cierto?, que está marcada acá, que es el coeficiente que está en la fila 2, ¿no?, menos el coeficiente que está en la fila 1, multiplicado por 5 dividido entre -6, ¿no? Entonces va a ser 1 menos 1 por menos 5 sextos, nos da entonces, con 3 cifras significativas, 1,83. Y ese es el coeficiente que vino acá, ¿no? Lo mismo, el 2,83, ¿de dónde salió? De restarle al coeficiente que está en la fila 2, el coeficiente de la fila 1, multiplicado por el mismo coeficiente multiplicativo.
Y eso nos dio entonces 2,83. Y ese coeficiente vino y ocupó ese lugar. Y finalmente, en el vector de términos independientes, va a ser el coeficiente que está en la fila 2 menos el coeficiente que está en la fila 1 multiplicado por el mismo coeficiente multiplicativo, ¿no? Y eso nos dio entonces 2,83 también, ¿no? Y ese viene acá, ¿no? Ok. Algo similar se hizo en la fila 3, solo que ahora ya son los coeficientes de la fila 3 que se restan a los coeficientes de la fila 1, ¿no? Entonces va a ser, por ejemplo, ¿de dónde sale este 5,5? Va a ser el coeficiente que está en la fila 3, ¿no? Menos el coeficiente que está en la fila 1 por el coeficiente multiplicativo de la fila 3, que es menos 3 sextos, ¿no? Y eso nos dio entonces 5,5. Lo mismo acá, ¿no? Menos 1,5 surgió de restarle a menos 2 el coeficiente que está en la fila 1 por menos 3 sextos. Y eso nos dio entonces menos 1,5, ¿no? Y finalmente, el coeficiente que está en el vector de términos independientes va a ser 8, ¿no? menos 5, el coeficiente que está en la fila 1, por menos 3 sextos. Y eso nos dio entonces 5,5, ¿no? Ok, ahí terminó el paso 1, donde ya la columna 1 los coeficientes de la columna 1 se eliminaron, ¿no? Ok, vamos a borrar esto a ver si es que se puede. Perfecto. Ok. Entonces pasamos al siguiente paso. El pivote para eliminar la columna 1 era el coeficiente que estaba en la posición 1, 1. Ahora que ya vamos a eliminar la columna 2, el pivote se traslada a la posición A2, 2, ¿no? El pivote siempre va a ir por la diagonal principal. Entonces ahora tenemos que ver si este coeficiente, el 1,83, es el mayor de su columna, ¿no? Entonces hacemos la comparación, en este caso siempre mirando de la diagonal principal hacia abajo, ¿no? Comparamos entre esos dos valores para ver si el que está en la posición de la diagonal es el mayor. Como no es, entonces tenemos que hacer una permutación de fila, ¿no? Entonces vamos a permutar la fila 2 con la fila 3. Y eso lo indicamos en el siguiente paso, ¿no? En la parte de operaciones, donde le asignamos a la fila 2 la fila 3 y a la fila 3 la fila 2. Entonces quiere decir que toda la fila 2 con toda la fila 3 se van a intercambiar, ¿no? Y esto es lo que, ya esta es la operación resultante, ¿no es cierto? Ahí el resultado de esa operación ya la tenemos en el paso 2', donde esta prima nuevamente nos está indicando que estamos haciendo solamente permutación de filas en este paso intermedio, ¿no? Porque el número 2 indica que vamos a eliminar la columna 2, pero con el apóstrofe significa que todavía no se elimina la columna 2, simplemente se hace una permutación de fila. Ok. Entonces, ya al hacer la permutación, ya el coeficiente 5,5 ya va a ser nuestro pivote ahora, ¿no? Este ya va a ser nuestro pivote para eliminar el coeficiente que está en la columna 2. Entonces ahora vamos a hacer operaciones, como es solamente el coeficiente que queremos eliminar es el que está en la fila 3, entonces solamente vamos a hacer operaciones en la fila 3. Le vamos a restar entonces a la fila 3, ¿no es cierto?, a toda esta fila, los coeficientes que están en la fila 2
multiplicados por el coeficiente multiplicativo que se determina, ¿no es cierto? El numerador del coeficiente multiplicativo es el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3, ¿no? El 1,83. Y el denominador de este coeficiente multiplicativo es el pivote, el valor del pivote, 5,5. ¿Listo? Entonces ya tenemos todos los elementos para hacer las operaciones. Ok. Entonces, acá ya se nos anula el coeficiente en la fila 3, columna 2. Y hacemos operaciones con los otros coeficientes, ¿no? Entonces, el coeficiente de la fila 3, columna 2, ¿no? En este caso del paso 2, va a ser igual al valor anterior, es decir, al que queremos modificar, ¿no? Menos el coeficiente que está ahora en la fila 2, ¿no? Que va a ser menos 1,5, multiplicado por el coeficiente multiplicativo, que sería 1,83 dividido entre 5,5. Y eso nos dio 3,33. ¿Sí? Luego tenemos el B sub 3 del paso, acá sería del paso 3, perdón, y acá puse yo paso 2, ¿no? Es el paso 3. Porque es K vale 2, pero el coeficiente que estamos calculando es K más 1, ¿no es cierto? Entonces es el B sub 3 del paso 3. Entonces va a ser el B sub 3 del paso 3, del paso 2, es decir, del valor anterior, ¿no? Que también es 2,83, menos el coeficiente que está en la fila 2 por el coeficiente multiplicativo. Y eso nos dio 1, ¿no? Que es el coeficiente que hemos colocado acá, ¿no? Y este otro vino aquí, ¿no? Ok, entonces, hasta ahí acaba la parte de la eliminación de Gauss, ¿no es cierto? Esta es la primera etapa del método de Gauss, ¿no? Donde ya hemos eliminado todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal, ¿no? Todos estos coeficientes ya son cero. Es por eso que esta matriz resultante se denomina, ¿no?, la matriz U. Matriz U significa que es la matriz triangular superior. U de up, ¿no? De upper, si no me equivoco, se escribe creo que así, o con una P, no sé cómo. Bueno, en inglés. Entonces, es la matriz triangular superior. Entonces, ahí acaba esta primera etapa. La siguiente etapa se denomina sustitución reversiva, ¿no? Entonces, vamos a ver un ratingo, vamos. ¿Dónde estábamos? Caramba, ¿dónde se nos fue nuestras? A ver. Aquí está, ¿no? Entonces vamos a eliminar todas estas notas. Ok. Entonces la siguiente etapa hemos dicho que es la etapa de sustitución reversiva, ¿no? Entonces nos fijamos, fíjense que acá en este último paso, las incógnitas, fíjense, ¿no?, están en sus posiciones correspondientes, ¿no? Es como que tuviéramos así, ¿no? Multiplicando la matriz A por X igual a B. Esta sería la matriz ya, en realidad ya no es B, ya se transformó y es la matriz C, ¿cierto? Entonces acá tenemos, de este lado de acá ya no, tampoco es A, es U, que multiplica a X, ¿no? Y es igual a C. Así más o menos sería, ¿no? Entonces nos fijamos que en la fila 3, ¿no?, en la fila 3 solamente tenemos la incógnita X3. Entonces simplemente despejamos X3, ¿no? De manera que el
coeficiente que está multiplicando a x3 pasa al otro lado a dividir, ¿no? Entonces va a ser 1 dividido entre 3.33 con 3 cifras significativas nos da 0,3. Ese valor ahora nos subimos a la fila 2, ¿no? Reemplazamos x3 por su valor y despejamos x2, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el resultado para x2, haciendo operación. Con x2 y x3 nos subimos ahora a la fila 1, ¿no? Reemplazamos los valores de x2 y x3 y despejamos x1. Y obtenemos entonces el correspondiente valor de x1. ¿Sí? Y listo, ahí como es un sistema 3×3, ya tenemos nuestra solución, ¿no? Que si la colocamos ya en sus posiciones correctas, ¿no es cierto? x1 en la parte superior, x2 y x3. Ok. Entonces ahí acabaría el algoritmo de sustitución reversiva, que juntamente con el algoritmo de eliminación de Gauss nos permiten generar la solución de un sistema de ecuaciones. Ok, entonces ¿cómo se dice? Este ejercicio yo se los dejé habilitado en la plataforma para que ustedes los hubieran revisado el fin de semana, ¿no? Y hubieran aplicado todo el conocimiento que vimos en la clase anterior para resolverlo, ¿no? Y analizar si es que se entendía todo paso a paso. De todas maneras, como ya lo hemos explicado, ustedes ya lo pueden mirar. Inclusive he dejado otro ejercicio también ahí en la plataforma para que ustedes lo revisen, lo resuelven y lo terminen ahí, ¿no? Ok, ahora vamos a ver cómo calcular determinantes haciendo uso de este procedimiento de eliminación de Gauss, tanto para calcular determinante como para calcular la inversa. Entonces vamos a ir directamente al algoritmo para calcular el determinante. Ok. Entonces, para calcular el determinante, vamos a reutilizar el algoritmo de eliminación de Gauss, ¿cierto? Vamos a utilizarlo, el algoritmo de eliminación de Gauss, y luego el determinante se va a calcular haciendo uso de esta formulita, ¿no? Entonces va a ser, el determinante de la matriz de coeficiente va a ser -1 elevado a la p, donde p va a ser el número de permutaciones de filas que se hicieron en la etapa de eliminación, ¿sí? En el ejercicio que acabamos de resolver, hicimos 2 permutaciones, entonces P valdrá 2, ¿no? Y esta sería la productoria de los coeficientes de la diagonal principal de la matriz U, ¿no? Entonces simplemente vamos a multiplicar los coeficientes de la diagonal principal. Ok, entonces vamos a irnos a nuestra... Se ha bloqueado esto. Ok, ahora sí. Entonces vamos a copiar acá la formulita y vamos a analizar el ejercicio que acabamos de resolver. Vamos a calcular el determinante ahora de esa matriz, ¿no? Entonces vamos a presentarle ahora esa página. Vamos a ir nuevamente a nuestra pizarra y vamos a mostrar ahí.
Ok. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular, ¿no?, el determinante, vamos a ponerlo así. Ahí está, ¿no? Digamos que en este ejercicio yo quiero calcular el determinante de la matriz de coeficientes A. ¿Cuál es la matriz A? La matriz A es simplemente 3, 5, menos 2, 5, 1, 2, menos 6, 1, 1. Esa es la matriz de coeficientes A. Entonces, para calcular, si el ejercicio nos dijera calcule también, o calcule solamente el determinante de la matriz de coeficientes A. Entonces, solamente efectuamos estas operaciones que están aquí, ¿no? Entonces, llamamos el algoritmo de eliminación de Gauss, se lo aplicamos a la matriz A y la transformamos a la matriz A en una matriz U, ¿no es cierto? Que es la que quedó al final acá, ¿no? Menos 6, 1, 1, 5,5, menos 1,5, 0, 0, 3,33. Ok, entonces ya la transformamos a su equivalente triangular superior. Una vez que ya tenemos la matriz triangular superior, ahora aplicamos la fórmula para calcular el determinante, ¿no? Entonces, el determinante de la matriz A va a ser menos 1 elevado al número de permutaciones. ¿Cuántas permutaciones hicimos? Las permutaciones las hemos indicado con apóstrofe. Entonces, los pasos que tienen apóstrofe son dos pasos. Por lo tanto, hemos hecho dos permutaciones en el procedimiento de eliminación de Gauss, ¿no? Por los coeficientes que están en la diagonal principal. Entonces, hacemos el producto de menos 6 por 5,5 por 3,33 y listo, hacemos ese producto y el resultado lo colocamos en este caso con tres cifras significativas. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? A ver, menos 6 por 5,5 por 3,33. Entonces, el resultado nos va a dar, vamos a poner acá abajito mejor, va a ser menos 110, ¿no es cierto? Redondeado a tres cifras significativas. Si ustedes han hecho el cálculo, me verifican ahí que esté bien hecho esa multiplicación. Y ese sería entonces el determinante de la matriz de coeficientes A. ¿Sí? Es importante que la matriz, tal como está inicialmente, es la que coloquemos en el paso 0. Y todas las operaciones de permutación que se realicen dentro de esta tabla. Y es también importante lo que habíamos dicho, que solamente se tiene que hacer una permutación por cada paso. No se pueden hacer dos permutaciones en un mismo paso porque si no se altera el valor del determinante, ¿sí? Entonces hay que tener esos cuidados simplemente para la evaluación del determinante. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me avisa. El procedimiento para calcular la inversa ahora es similar, ¿no? Es similar. Entonces vamos a ver ahora cómo haríamos para calcular la inversa de una matriz. Ok. Entonces la inversa de una matriz la vamos a hacer también reutilizando los algoritmos de eliminación de Gauss y de sustitución reversiva, ambos algoritmos. Solo que ahora vamos a aplicar la eliminación de Gauss a la matriz ampliada, ¿no? La matriz A más la matriz identidad, ¿no? Entonces,
le aplicamos el algoritmo de eliminación de Gauss, haciendo las operaciones en toda la fila, ¿no? Tanto de A como de I, de manera que al final de la eliminación, A se va a transformar en una matriz U, ¿no es cierto?, triangular superior. Y la matriz identidad se va a transformar en una matriz que nosotros le hemos denominado W, ¿no? Ok. Entonces tenemos al final de la eliminación de Gauss dos matrices, U y W, que están uno al lado del otro, ¿no es cierto? Ahora, con cada columna de W, ¿no? U con cada columna de W conforman un sistema de ecuaciones, ¿no? Dependiendo de la dimensión de la matriz A, vamos a tener n sistemas de ecuaciones. U con cada columna de W, ¿no? Entonces acá tenemos los n sistemas de ecuaciones que se conforman, ¿no?, a partir de, como hemos dicho, la matriz U con cada columna de W, ¿sí? Entonces, acá tenemos representado, ¿no? Esta sería la columna 1. Vamos a ampliar acá. Esta sería la columna 1 de W, ¿no es cierto? Si W fuese alguna cosa así, ¿no? Esto sería el W11, el 21, etcétera, ¿no es cierto? Hasta el WN1, ¿no? Esta sería entonces la columna 1 de W, ¿no? La columna 2 sería entonces el 1, 2, 2, 2, etcétera, hasta N2. Y esta sería la columna 2 de W, ¿no?, que sería esta de acá. Entonces, toda esta columna de aquí, que es un vector, está representado por el vector este W sub I1, ¿no? Todo este otro vector de acá, que es un vector columna, va a ser igual a WI2, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la última columna, que va a ser W1N, ¿no? 2N. Y finalmente acá va a ser WNN, ¿no? Y ahí todo este vector entonces será el W sub I n, ¿no es cierto? Entonces estos son los vectores columnas de la matriz W, ¿no? Y estos vectores de acá, los A sub I1 y A sub I2 hasta A sub IN, ya son los vectores columna de la inversa directamente, ¿ya, no? Entonces aquí vamos a tener, lo voy a poner de esta manera, ¿no? El vector, vamos a poner de esta manera para no hacer muchas operaciones. Entonces aquí va a estar la primera columna de la inversa, la segunda columna de la inversa y así sucesivamente hasta llegar a la última columna de la inversa, ¿no?, que va a tener la misma dimensión, obviamente, que la matriz A. Y que lo hemos colocado nosotros aquí, ¿no? Al resolver cada uno de esos sistemas, en realidad, estamos encontrando los vectores columnas de la inversa, que van a ser entonces nuestras incógnitas de cada uno de estos sistemas de ecuaciones, ¿no? Ok. Entonces, vamos ahora a aplicar esto a un ejercicio. Vamos a ver si acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Ok. Entonces quiero calcular la inversa de esta matriz A, ¿no? Entonces voy a trabajar en la tablita ahora la matriz A y la matriz identidad, ¿no?, una al lado de la otra. Entonces en el paso 0 copio simplemente A y a su ladito genero una matriz identidad de la misma dimensión que A, ¿no? De manera que las operaciones se van a hacer sobre todas las filas, ¿no?, sobre todas las filas ahora de la matriz ampliada.
¿no? Fila 1, fila 2, fila 3. Entonces vamos a hacer operaciones sobre toda la fila. Ok, entonces el primer paso consiste en eliminar los coeficientes de la columna 1, que es el algoritmo de eliminación de Gauss. Entonces aplicamos estas operaciones sobre las dos filas y se nos generan los ceros en la columna 1. Es decir, eliminamos los coeficientes de la columna 1 y se modificaron, fíjense, todos los otros coeficientes de la fila 2 y de la fila 3. Luego pasamos al paso número 2 y eliminamos ahora el coeficiente que está en la columna 2. ¿No? De manera que ahora se nos modificaron los coeficientes de la fila 3 porque solamente se han hecho operaciones en la fila 3 para eliminar el coeficiente de la columna 2. Ok, aquí acaba el proceso de eliminación de Gauss, ¿no? Para la matriz ampliada. De manera que todo lo que está aquí en gris es la matriz U. Y lo que acá lo he colocado en celeste es la matriz W, ¿no? Entonces, la matriz U con cada una de estas columnas, ¿no? Esta es la columna WI1, esta sería la WI2 y esta de acá sería la WI3. Cada una de esas columnas, juntamente con U, van a conformar los tres sistemas necesarios para calcular cada una de las columnas de la inversa, ¿no? Entonces, nos vamos al primer sistema, ¿no? El primer sistema entonces va a ser U, cuyas incógnitas van a ser la primera columna de la inversa, y vamos a utilizar la primera columna de W, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera columna de W? ¿No? Es la que está aquí y esa la colocamos, entonces, en nuestra tablita para resolver por sustitución reversiva, ¿no es cierto? La primera columna de la inversa. Entonces quiere decir que este coeficiente de acá es el W11, este de aquí es el W21 y este de aquí es el W31. Al lado izquierdo, ¿no es cierto? U está multiplicando al vector columna a la primera columna de la inversa, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el A11, el A21 y el A31. ¿No? Lo mismo aquí, 21, 31 y acá 31. Entonces nos fijamos que en la fila 3 solamente tenemos la incógnita A31. Esa es nuestra incógnita, entonces simplemente despejamos A31, pasando el 1 que multiplica la A31 a dividir al otro lado, ¿no? Entonces 1 dividido, menos 1 dividido entre 1, menos 1. Con ese valor lo reemplazamos en la fila 2, ¿no es cierto? A A31 y despejamos A21. ¿Sí? Entonces nos va a dar, en este caso nos dio 0. Con A31 y A21 conocido, nos subimos a la fila 1 y despejamos el A11, ¿no es cierto? Que nos da 1. Entonces acá tenemos la primer columna de la inversa. Fíjense. El A11, 1. El A21, 0. El A31, menos 1. ¿No? Esta sería entonces nuestra primer columna de la inversa, que sería la que va a ocupar, digamos, ¿no? Si la inversa la colocásemos así, ¿no? Va a ser A sub I1. Después vamos a calcular el A sub I2 y finalmente el A sub I3, ¿no? Entonces ya hemos calculado esta, ¿no? Esta es la que representa, ¿no es cierto?, el vector columna de la inversa. Ok. Vamos a borrar esto. Y pasamos al segundo sistema, ¿no? Que va a ser la matriz U, ahora con la segunda columna de W.
Entonces nos fijamos acá, la segunda columna de W es 0, 1, 1. Entonces, en el segundo sistema colocamos ahí, ¿no? 0, 1, 1. Entonces, este coeficiente de acá corresponde dentro de la matriz, porque en realidad estos son vectores columnas, pero que pertenecen a una matriz, ¿no? Entonces, el primer elemento será el 1, 2, ¿no? Acá lo puse mal, ¿sí? Acá es W sub I2, ¿no es cierto? Está mal esos subíndices. Y acá sería el W22 y el W32. ¿Sí? Ok, lo mismo, la matriz U, ¿no? Está multiplicando a los A sub I2, ¿no es cierto? Y es igual al A sub I, al W sub I2. ¿Sí? Entonces, vamos a tener acá A sub 1, 2, el A sub 2, 2 y el A sub 3, 2, ¿no es cierto? Lo mismo en la fila 2 y en la fila 3. Entonces, en la fila 3, simplemente despejamos A3, 2, ¿no? Que va a ser A3, 2, 1 dividido entre 1, 1, ¿no? Nos subimos a la fila 2, reemplazamos el coeficiente de A3, 2, ¿no? Y despejamos A2, 2, ¿no? De la fila 2, entonces despejamos el A2, 2, que en este caso nos dio menos 1. ¿Sí? Con esos dos valores nos subimos a la fila 1 y despejamos el A1, 2, que nos dio 0. Entonces acá ya tenemos nuestra segunda columna de la inversa, que va a ser ahora 0, menos 1, 1. ¿No es cierto? Entonces ya ocupa el espacio de la segunda columna de la inversa. Luego nos pasamos al tercer sistema, que va a ser con la columna 3, ¿no es cierto? De W, 0, 0, 1. Entonces vamos a nuestro tercer sistema, colocamos ahí. Esto también los subíndices están mal. Acá va a ser sub I3, ¿no es cierto? Y lo mismo, U está multiplicando a sub I3 y es igual a W sub I3, ¿no? Este sería entonces el W sub 1, 3, sub 2, 3 y el 3, 3, ¿no? Y lo mismo para A. A va a ser el 1, 3, el 2, 3 y el A3, 3, ¿no? Entonces, de la fila 3, simplemente despejamos el A3, 3, ¿no? Que va a ser 1 dividido entre 1, 1. Eso lo reemplazamos en la fila 2 y despejamos el A2, 3 y nos da 1. Esos dos valores los reemplazamos en la fila 1 y despejamos el A1, 3 y ya obtenemos entonces el tercer vector de nuestra inversa, que va a ser entonces menos 1, 1, 1. ¿Sí? Ahora, estos tres valores, ¿no? Estos tres vectores, simplemente los juntamos, ¿no? Los juntamos, ¿no? Acá está el vector A sub I1, ¿no es cierto? Este de aquí. Luego el A sub I2 lo colocamos al ladito y el A sub I3 lo colocamos al final, ¿no? Y listo, ya tenemos nuestra matriz inversa. Entonces esta sería entonces la matriz inversa de la matriz A que se inició en el procedimiento. Entonces nuevamente les recalco, la matriz de coeficientes A inicial, ¿no? La que tenemos aquí, es la que tenemos que colocar al inicio en el paso 0. No podemos reordenarla antes de colocarla en la tablita, porque si no vamos a calcular la inversa de otra matriz, ¿no? Entonces, la matriz que colocamos en el paso 0, vamos a calcular la inversa de esa matriz, ¿ya? Eso es importante. Ok, hasta ahí, algo que no se hubiera entendido para que repitamos. Me avisan, ¿qué opinan? ¿Qué les parece este método? ¿Lo habían visto así en álgebra lineal? ¿No lo habían visto? ¿Cómo lo han visto?
Silencio total. ¿Será que me escuchan ustedes, che? Porque a veces me da la impresión de que no me escuchan, caraste, ¿no? ¿Ah? Vamos a ir borrando, a ver. Se escucha ahí. ¿Se escucha? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan del método? A ver, cuéntenme. ¿Ah? ¿Hay alguna opinión que tengan sobre esto? ¿O nada? Tengo una duda, ingeniero. Sí, señor. Díganme. En la matriz W, ¿cómo sacó los valores? Los valores de la matriz W. Sí. En realidad era, ¿no es cierto? Vamos a explicar acá, ¿no es cierto? La matriz inicialmente es la matriz identidad, ¿no? La matriz que tenemos acá, ¿no? Esta es la matriz identidad. Pero al aplicar el algoritmo de eliminación de Gauss, ¿no es cierto? Para llevar a la forma triangular superior, esta matriz I, que es inicialmente la identidad, se transforma acá, ¿no es cierto?, en la matriz W, ¿no es cierto? Que lo hemos colocado acá al inicio, ¿no? El objetivo va a ser transformar I hasta W. Bueno, el objetivo, digamos, el resultado de llevar A a su forma triangular superior afecta también a la matriz identidad, ¿no? De manera que se transforma en esta matriz W, ¿no? Que simplemente le hemos llamado así, ¿no? W. ¿Se entiende eso, no? Sí, pero en el paso cero, esa matriz, ¿cómo sacó los valores de esa matriz? Digo? Esta es la matriz identidad. Sí. Eso. Esa. ¿Ustedes conocen cuál es la matriz identidad? ¿Ah? La matriz identidad es por definición, la matriz identidad, seguramente ustedes lo han visto en álgebra, ¿no? Es una matriz que tiene unos en la diagonal y ceros en todas las otras posiciones, ¿ya? Entonces solamente vamos a tener unos en la diagonal, ¿no? Y ceros en todas las otras posiciones. ¿Ya? Así de esa manera se genera la matriz identidad, digamos, ¿no? Bueno, acá no quedó muy bien, pero esa es la idea, ¿no? No sé si se entiende eso. Sí, Se ingeniero. entiende. Ya me acordé. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Ya, perfecto. Ok. Entonces, ahí obviamente ustedes han visto que la matriz identidad es un neutro multiplicativo, ¿no? Si yo multiplico cualquier matriz por una matriz identidad, no la afecta en nada, ¿no? Y la matriz de permutación es muy parecida a la matriz identidad, solamente que los unos van a estar ordenados, digamos, de manera diferente, de acuerdo a las filas que querramos nosotros permutar, ¿no? Esa sería la matriz de permutación. Es muy parecida a la matriz de identidad. Ok, obviamente esto han tenido que verlo, ¿no es cierto?, en álgebra, ¿no? Ok. Y seguramente han visto también, si no me equivoco, este método, el método de eliminación de Gauss, ¿no? El método de Gauss o el de Gauss-Jordan, no sé cuál han visto, pues, ¿no? Supongo que ha sido Gauss-Jordan, creo que ven ustedes, porque creo que en realidad para buscar la inversa lo que hacen ustedes es ir al revés, más bien, ¿no? La transforman la matriz A y la llevan a la matriz identidad, ¿no es cierto? Ese es el método de Gauss-Jordan. En el método de Gauss, entonces, simplemente llevamos A su forma triangular superior, nada más, ¿no? Y obviamente que, digamos que se ahorran una cantidad enorme de pasos, ¿no? Porque solamente vamos a trabajar para triangularizar la matriz A. Y eso simplifica enormemente el esfuerzo computacional. Ok. Entonces, yo voy a estar aquí borrando mientras a ustedes se les ocurre alguna otra pregunta. Si no tienen pregunta, ni modo, pues, ¿no? Voy a suponer que todo el mundo entendió ahí, ¿no? A ver, ¿qué opinan? ¿Está fácil el tema? Porque en el examen, ¿no es cierto? En el examen, obviamente yo voy a exigir lo que yo enseñé, digamos, ¿no? Entonces ustedes van a tener que
saber trabajar con este método, ¿no? Que es el método de Gauss. Este método de Gauss, ya habíamos dicho antes, al inicio del método, que es el método más utilizado en los paquetes de software que nos venden, digamos, en el MATLAB, en algunos otros programas de método numérico, o que utilizan los software para resolver sistemas de ecuación. Entonces tenemos el método de Gauss y obviamente que dependiendo del tipo de problemas que se van a resolver, si por ejemplo estábamos en ingeniería civil, las matrices de coeficientes en ingeniería civil generalmente son matrices que tienen muchos ceros en el entorno de la diagonal, ¿sí? Entonces, esas matrices se llaman matrices en banda. Entonces, hay métodos un poco más adecuados para no trabajar esos ceros, ¿no? Del método de Gauss. Son variantes del método de Gauss que utilizan esa propiedad, digamos, de este tipo de matrices en banda y lo vuelven, digamos, al método de Gauss mucho más eficiente, ¿no? Para resolver este tipo de problemas. Entonces, el método de Gauss es muy utilizado en la actualidad y, como les decía, entonces casi todos los paquetes de software que van a utilizar el método de Gauss trabajan más o menos de esta manera. Y como también les comenté, ¿no es cierto?, que los algoritmos de eliminación y de sustitución reversiva son algoritmos que se pueden reutilizar con diversos fines. Entonces, eso lo convierten en un método muy versátil, ¿no es cierto? Los algoritmos, ¿cómo se denomina eso en programación orientada a objetos? El polimorfismo, creo que se denomina, ¿no es cierto? Cuando un algoritmo se lo puede reutilizar para varios objetivos, ¿no es cierto? Ustedes que son programadores seguramente entienden más de eso. Ok, entonces es importante que ustedes le den una buena revisada a todo lo que hemos visto, ¿no? Yo les voy a preparar un practiquito ahí para este fin de semana para que ustedes practiquen todo lo que hemos hecho, ¿no? Y si es que hubiese alguna duda todavía, el día martes ahí ustedes pueden resolverla. Ok, jóvenes, si es que no hay duda, entonces vamos a quedar por ahí y nos vemos el día martes, ¿ya? Que tengan un buen fin de Quiero semana. una consultita. Ya, adelante, Luis Fernando. La diapositiva determinante de una matriz, de inversa de una matriz, ¿la va a subir a la plataforma? Sí, ya están ahí. No, creo ahorita se las voy a habilitar ahí. Creo que todavía no se las habilité. Sí, Ahorita sí. van a Ya, estar ahí gracias, en la mira. plataforma. ¿Ya? Gracias. Ok. Ok, jóvenes. Entonces, chau para todos y ya nos vemos el martes. Ya. Hasta luego. Chau, que les vaya bien. Que les vaya bien.